Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Buenos días. Receta médica de la Z los martes. Sí, señor. El día que... Los martes se hablan del corazón y del cerebro. Sí, tú sabes que... Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para ti, Lidia. Sí, definitivamente. Sobre todo porque te iba a comentar que voy a llamarlo públicamente aquí a Mario Lama. Sí. En estos días me dijeron y me dio mucha risa. Sí. Yo quiero que se junten un día el Dream Team. El Dream Team. Ajá. Entonces yo le dije a Mario, tú tienes que venir porque la gente cree que tú No, pero los martes Mario no cabe aquí. Tú tienes razón, pero podemos hacer un pequeño espacio El para miércoles él. o el jueves. No, un día. No, los martes. Mario día. Lama aquí no. Ay, sí, Héctor, déjalo. No. Él tiene muchos días más. Inclusive tendrá más días. Es un día. Bueno, para hacer año. un programa de reminiscencias. Como los de antes. Es verdad. Mira, tenemos aquí a la directora de la Fundación NTD Ingredientes. A mí me llamó NTD. Ajá. ¿Y qué es eso? Bueno, ella te va a contar, María Fernanda Ortega. Ella va a hablar sobre envejecientes y yo voy a hablar sobre psiquiatría después que la gente pasa tu edad. Exacto. Exacto. Sí, después que pasan los 65. Exacto. Que según Héctor yo tengo 65. Y yo No, lo dejo son porque 27. Son 27, exacto. 27, ¿y sabes cuánto tenemos en la receta ya? 15. 15. Uh-huh. 27 y 15 son 42. Uh-huh. Ok. Por ahí. Una ¿Qué quinceañera. es este proyecto? Cuéntanos un poquito, porque este va a ser como la introducción al tema, porque hoy vamos a hablar de los procesos mentales en los envejecientes. Interesante, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues nuestra fundación es la fundación de la empresa NTD Ingredientes, que es una empresa dominicana que se dedica a la venta de productos para panadería y repostería. Entonces esta fundación se creó ya hace unos 8 años y en el año 2017 firmamos un convenio con el Instituto Internacional de Envejecimiento de la ONU, que radica en Malta, para convertirnos en su centro satélite para Centroamérica y el Caribe. Como centro satélite tenemos la misión de fortalecer las capacidades de los países en vías de desarrollo para ejecutar los cambios que tenemos que rehacer con miras al envejecimiento demográfico de nuestra población. ¿Está envejeciendo el dominicano? Sí, y de manera acelerada. De hecho, según datos de la CEPAL, Latinoamérica va a lograr el mismo nivel de envejecimiento que le tomó a Europa 200 años. Nosotros lo vamos a alcanzar en 50 años. Y esos 50 años ya llevamos unos 18 abajo, Sí. por lo que nuestro proceso, si le sumamos los efectos del cambio climático, incrementa los niveles de vulnerabilidad para esta población y es importante que tomemos acción sobre eso ya. El cambio climático. ¿Y qué tiene que ver el cambio climático con los viejitos? Bueno, porque cuando hay situaciones de riesgo ante una simple lluvia, por ejemplo, Sí. dificulta el acceso a las personas mayores, la movilidad, incrementa sus afecciones, sus dolemas, articulaciones, bueno, ustedes saben de esa parte más que yo. Se acatarran, una serie de Pero ustedes cosas. tienen que ver, por ejemplo, Exactamente. con aumentarle la pensión a los viejitos. Nosotros no, Ok. pero sí es uno de los temas que vamos a atacar en este evento que estamos promocionando. Ok. Porque el ingreso es una parte vital para Claro. asegurar el nivel de vida de una persona y sobre todo, no solamente el ingreso, sino también crear estrategias de ahorro que fortalezcan lo que tenemos de pensión para que la persona pueda vivir sus últimos años con ciertos niveles de dignidad. Ok, bueno, pero eso parece que está como en Malta, allá en la, Ajá, más en la lejos. Veleta, No, allá más en la lejos, Veleta. más lejos Sí, todavía. vamos por parte. Yo le Esta preguntaba a ella. ONG es una ONG, Claro, trabaja con la tercera edad. sí. Y bueno, yo veo ahí que va a tener una conferencia la doctora Daisy Acosta, que es la persona que más sabe en este país de eso. Tiene De más años. situación de de la demencia. situación de la demencia en la región. Exactamente. Entonces, nos estamos poniendo viejos porque la tecnología hace que la gente dure más. Esa es la única razón que Los buenos existe. cardiólogos en el Y mundo. los buenos cardiólogos. así Sí, mismo pero es. también ha habido un descenso pues acelerado de la tasa de fecundidad. Nuestra tasa de fecundidad está cada vez creciendo. Entonces, Gracias a Dios. en cierto modo, sí. Aquí sí, en Europa no, pero aquí sí. Sí, entonces Aquí eso, nada más crecen los haitianos.
que paren entre Y los 4 y corruptos. 6. Y los corruptos, sí. Sí, tristemente. Y los vehículos en las calles, Bueno, sí, porque mal los cor- estacionados. Exactamente. Sí, haciendo Pero bueno, desastre. el punto está en que los jóvenes son menos y los adultos viven más. Exactamente. Esto es una realidad real. Exactamente. Entonces eso a futuro pues pone en riesgo nuestro sistema socioeconómico, el sistema de salud, todos nuestros sistemas hay que revisarlos en función de esa de esa diferencia que va a haber demográfica. También replantear las necesidades de cuidado, cómo vamos a abordar el cuidado de esa población, ya que Claro. las familias van a ser más dispersas, ¿no? Y entonces tenemos que repensar eso ahora que tenemos el tiempo para ejecutar las políticas públicas, los planes, ¿no? Que nos lleven a tener y asegurar un envejecimiento con calidad. Lidia, yo vi un pequeño estudio interesantísimo en Holanda. Fue en Holanda que tomaron. Ujú. En Holanda hay 4 generaciones, 4. oye, que viven cada una en su casa. Óyeme, la bisabuela 90 En su casa. en su casa. La abuela, oye eso, la abuela 68 que también vive en su casa. La mamá tiene 45 y vive en su casa. Y ya el hijo de esa mamá está en el college, viviendo en el 20, college. 18, 20. Tú sabes, uno se pregunta, óyeme, pero ¿y no Wow. puede vivir la abuela y la bisabuela? Ah, no, porque ya cada quien quiere su independencia. Entonces tú tienes en Europa Wow. 3 generaciones de gente ya mayor viviendo cada una en una casa, cada una gastando agua, luz, teléfono, Uy, trabajador uy. social y con su Uy. derecho porque trabajaron y tienen su seguro Exacto. y por eso pagaron Exactamente. impuestos. Pero allá. Pero allá. Ajá. Entonces, yo digo, ¿y por qué no vive la mamá con la abuela y la bisabuela juntas? No, tú sabes. Increíble. Tú sabes lo que ese estaría estudio. pasando aquí, ¿verdad? Eso está pasando en Estados Unidos también. Claro, pero tú sabes lo que está pasando aquí. No, aquí la bisabuela está criando a los bisnietos porque la mamá se fue para Europa. Y Sí. la abuela está trabajando. Y la abuela todavía está trabajando, así mismo es. Pero, de hecho, les adelanto un dato de una investigación que vamos a lanzar el día del foro, y es que en una cuarta parte de los hogares dominicanos viven adultos mayores solos. Entonces, son personas también que tenemos que ver qué está Claro. pasando con su cuidado, el nivel de protección que tienen. Aquí no hay el riesgo que trabajadores tienen. sociales no, para nada. ellos. Aquí no hay un sistema de Héctor, trabajo social. ¿Pero qué tú me estás hablando? ¿Tú estás hablando en chino? Sí, Porque casi no, en chino. no tienen seguro médico. No tienen seguro médico, Se lo van a tener quitan a los trabajo. 65 años. Ya eso yo Las creo que ya- aseguradoras. no, ya. Ah, bueno, las aseguradoras privadas, tú dices. No, Ujú. el seguro sí. Pero el Sí. Seguro pero el Nacional de seguro Salud. salió No, nacional de yo te salud. estoy hablando de las aseguradoras Sí. privadas. Tú tienes toda la vida pagándole un seguro y Sí, cuando no, llega a yo los sé. 65 no lo puedes Dicen, renovar. espérate. Sí. Eso es duro. Entonces, ¿cómo tú pretendes? Es que no es ni siquiera comparar. ¿no? Es un lío, es un lío. Es Pero en un el lío. Seguro Que le viene Nacional de al Salud mundo. igual, si en el momento en que tú optas por tu pensión, pues sales del Sistema Nacional de Salud. Eso es tienes uno que- de los temas que hay que revisar en la ley 87. Ah, pero todavía salimos. Yo pensé que eso se había resuelto. No, eso no se ha resuelto todavía. Eso se quedó Y entonces, Te estoy en el diciendo. Congreso. ¿quién cubre a los viejitos? O sus hijos. Ahora su mismo nieto. la mayor cobertura la está dando el SENASA, y porque en la parte privada, pues, o sea, tus hijos, pues, como dependientes te pueden registrar, pero si yo no tengo a nadie, pues, simplemente me quedo sola, ¿no? O sea, que En sería el bueno aire. que hay que llamar a la gente de Senasa. Y la verdad es que nosotros tenemos, o sea, esa realidad que ustedes describen es la realidad en la que vamos a envejecer la mayoría, ¿ya? O sea, que si bien sabemos que la situación de los envejecientes actualmente es difícil, los que venimos detrás, que vamos a duplicar esa cantidad, pues va a Más ser una difícil. situación más difícil todavía, y es la realidad que nos toca a nosotros. Por eso nosotros planteamos que el envejecimiento es tu futuro, no son los niños, porque los niños cada vez van a ser menos. Entonces tienes que pensar tu futuro, tienes que Los pensar niños tu dominicanos, envejecimiento. los haitianos son más. Bueno, pero en este contexto actual en que nos No, pero hay que interesa... decir la cosa clara. Hay que decir la cosa clara. Mientras tú te crees que es de gratis que el 25 al 30% de los partos en los hospitales dominicanos son haitianos. Ya. Mira, ¿y tú viste la cantidad de gente que está caminando a la frontera de Estados Unidos? Sí, es un bulto ahí. Eso Es un chin de bulto. Sí, es un chin de bulto. Bueno, pues bienvenidos. que- ¿Cuándo es la actividad principal? Es el 1 de noviembre. Como les dije, en el marco de ese El Día de evento. los Muertos. No, el Día de los Muertos es el 2. Ah, ok. Lo sé porque es mi cumpleaños y lo sufro. Ay, Dios mío. Por razón tú tienes una blusa morada.
Ando preparada para celebrar. Mira, yo te preguntaba que por qué ustedes se motivaron a venir a anunciar este foro. ¿Qué ustedes persiguen con Sí. informarle a la población de esto? Este foro tiene 4 objetivos importantes. El primero es poner la discusión sobre la mesa, sobre el fenómeno del envejecimiento demográfico. El segundo es lograr que se alineen las estrategias locales con las estrategias internacionales sobre el tema de envejecimiento y que empecemos a trabajar sobre el tema de envejecimiento a la vanguardia de lo que está ocurriendo alrededor del mundo. El tercero es lograr que podamos ver esa transversalidad del tema de envejecimiento, o sea, que no podemos seguirlo trabajando de manera aislada, sino de manera integral, y que también cada institución pueda identificar su rol dentro de este fenómeno, ¿no? ¿Cómo yo debo actuar ante esta situación? ¿Cómo así Entonces, cada institución? Porque, por ejemplo, decíamos ahorita que estos fenómenos van a afectar todos nuestros sistemas. Entonces, no podemos hablar de salud si no hablamos de pensiones, si no hablamos de asegurar un ingreso. No podemos hablar de transporte si las personas mayores no tienen un ingreso mínimo para costear eso, ¿ya? No podemos hablar de integración social si la persona no tiene un sistema de transporte que le permita acceder a esos espacios sociales. Entonces, hay que verlo de manera integral para que resulte. Y entonces, este evento estamos convocando a los tomadores de decisión de todas las instituciones, de los diferentes sectores de la vida pública. Y entonces, queremos promover esto para que vengan a nuestro evento, para que no crean que, no, yo no trabajo con envejecientes, no es un tema que me compete. No, si usted trabaja con personas, este es un tema que le compete. Si usted está vivo hoy, este es un tema que le compete. Entonces, ese es el cambio de visión que queremos introducir y pues ahí la prensa pues es nuestro mejor aliado, ¿no? Que le ayuden a las personas a ver el proceso de envejecimiento como un tema de futuro, es un tema estratégico. Ya no se trata de que es opcional, sino de que ya los indicadores nos muestran que tenemos que actuar hoy. Que tenemos que actuar hoy, porque definitivamente, si Dios quiere, todos queremos llegar a viejo. Exactamente. Y trabajamos para eso. Exactamente. Nos cuidamos hoy para llegar a viejos. ¿Y la vejez no estará en la mente? La vejez, sí. Después de esta pausa, vamos a ver si es verdad que la vejez es mental. La vejez es mental. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z. Comenzamos hablando de esta nueva generación. Por ejemplo, la generación de Lidia Soto. Yo quiero que tú, eso que tú hiciste ahora en los 35 años, Ajá. que tú puedas, es mi deseo de todo corazón, que tú puedas hacerlo a los 89 como mi papá. Ese es un buen objetivo. Por ejemplo, hablábamos fuera del aire que nos juntamos la generación del Santa Teresita de 35 años de graduado. Y yo le decía a los muchachos, yo me acuerdo los 4 nombres. Y alguien te dijo Héctor Eduardo Guerrero Heredia. Sí, claro que sí. Todo claro el que sí. mundo. Claro que sí. Mucha gente me lo dijo. Pero sí, es algo interesantísimo porque esos son los únicos nombres que tú recuerdas. Así. Algunos de la universidad. Pero Sí. Realmente donde pasaban lista todos los días. Y con los 4, con los 2 nombres y los 2 apellidos. Así es. Era en así el es. colegio Santa Teresita. Así mismo. Yo creo que había un interés de, Tú estuviste en el Santa Teresita, ¿no? sí, y tu papá, Yo nunca te vi. imposible. Tú eras más joven que yo. Sí, nunca nos claro, juntamos nunca nos porque tú vimos en estabas en Santa- el grande y yo estaba en el El chiquito. de los chiquitos. Tú estabas con Tito y con Francis. ¿Cuándo el ser humano comienza a perder la memoria? Mira, el ser humano comienza a perder la memoria a cualquier edad. Desde que se muda a República Dominicana y ¡Ay, comienza a vivir claro! clientelarmente y comienza a vivir del DAO y del presente. Ahí Pero eso es la comienza. pura verdad. Claro que sí. ¿No tenemos memoria? Desde que tú naces, antes existía un concepto muy nihilista, vamos a llamarle así, muy catastrófico de la vida, ¿no? Y era de que tú comenzabas a morir desde que naces. Sin embargo, en nuestro cerebro hemos aprendido de que no es así, de que el cerebro se va multiplicando, va creciendo, va enriqueciéndose. Va madurando. Va madurando. Bueno, si tú dices ya la palabra maduro, ya entras a la parte de que si el que madura se cae de la mata. Lo que ¿Entiendes? pasa es que tenemos un concepto equivocado. Madurar no va con la edad.
Porque tú conoces gente que tienen 69 años. Y no han madurado. Y no han madurado. Pero y tú conoces muchachos de 18 que tienen una vida estructurada y un objetivo. Y son más maduros que cualquiera. Exacto. Entonces el concepto de madurez no es que se va a caer de la mata. Así es. Sin embargo, se ha demostrado que el cerebro crece, sigue desarrollándose hasta los 25, 30 años. Yo entendía que hasta los 30. Por ahí, vamos a decir hasta los 30. Pero ¿qué sucede, Lidia? Que si tú tomas la expectativa de vida de la historia de la humanidad, te das cuenta que hasta hace 100 años la gente vivía, era 40, 50 años. Sí. Y que no hay dudas de que esa famosa serendipity, que por cierto vamos a hablar de eso porque vamos a anunciar el Congreso de Infectología. Así es. Un señor buscando una cerveza, Alexander Fleming, ¿verdad? Por una serendipity, que es así como por una chepa, vamos a llamarle así, buscando una cosa, saca la penicilina y desde que las infecciones comenzaron a ser controladas con la penicilina, aumentó inmediatamente las expectativas de vida del ser humano. Después vino otro concepto y es un inglés que en la India cogió una hoja de una mata que se llama Rauwolfia. Y los hindú, de manganzones e ignorantes, porque todo el mundo habla de la medicina milenaria china y la medicina milenaria de la India. Frank Canelo, que viene aquí a veces habla disparate. ¿Qué sucede? Esos hindúes nada más vivían 20 años. Tanta vaina que hablan de que de la medicina hindú es buena. Y los chinos vivían 30. Ah, no. Pero tuvo que venir un inglés de Oxford. Y agarró la Rauwolfia, la machacó y creó un antihipertensivo que se llama la reserpina. Y desde que la reserpina sale al mercado, la penicilina sale al mercado, y una tercera droga, la clorpromacina de nosotros los psiquiatras. Un anestesiólogo estaba inventando para buscar medicamentos también de infecciosa, de la tuberculosis. Demostró que esos medicamentos antituberculosos, porque en aquella época, igual que ahora, que se usan como 35 medicamentos para la tuberculosis. Tristemente antes no había. Antes no había, entonces ellos veían que esos pacientes que se le ponía ese medicamento como que mejoraban las alucinaciones. Y los esquizofrénicos se ponían más tranquilitos y sale la clorpromacina. Fíjate, 3 medicamentos rápidamente hicieron que la población pasara de un promedio de vida de 40 a 50 años a 50 a 60. Esas 3 cosas. Sí. O sea, pura tecnología. Pura tecnología. ¿Tecnología? ¿Era machacando hierba? No, después la pulverizaron, mamá, y hicieron la primera, la reserpina, que ya no se usa. Yo me imagino que ustedes los cardiólogos... Es que eso da unos efectos secundarios. Deprime. No, eso es terrible. Pero resolvía, Lidia. Mi papá me cuenta que él lo pensaba mucho. Para darle reserpina. Para dársela a los pacientes. Pero ponía, déjate claro de que cosas. Ponía, claro que ponía, era lo único que tenía. Y la penicilina sí ya no se usa. Doctora, ¿la penicilina claro usted la usa? Sí. Sí, buenos días, la penicilina sí se utiliza. ¿La gonorrea ya todavía...? Oye. No, en gonorrea no se usa. No, porque eso En gonorrea se usa ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, aunque ya hay cepas de gonococo resistentes a ceftriaxona. Imagínate, la gonorrea en dominicana debe ser resistente a todo. Bueno, tendría que, yo soy pediatra infectóloga, tendría tú eres pediatra infectóloga. Sí, tendría que preguntar a mis colegas infectólogos de adultos si han visto casos hasta ahora, que yo sepa, pero si alguien está escuchando este programa me puede corregir. Me parece que hasta ahora no hemos detectado gonococo multiresistente. Okay. Sí hemos tenido otras bacterias multiresistentes, pero gonococo multiresistente todavía no. Pero la tuberculosis aquí es dura de roer. Bastante dura de roer, ya tenemos TB multidrogo resistente, es decir, tenemos que utilizar fármacos de segunda y tercera línea, lo cual complica mucho el pronóstico, porque el tema de las bacterias muy resistentes no es necesariamente que la bacteria por ser muy resistente sea más agresiva, quizás no es más virulenta, pero
al no poder eliminarla, ella se mantiene viva y se mantiene entonces causando daño. Por eso es tan difícil de manejar y por eso a mí me da como que un dolor de cabeza a propósito de avances de ciencia. Cada vez que veo que una persona utiliza antibióticos sin necesidad, se toma una amoxicilina porque tiene una tos. Un dolor de garganta. Bueno, tengo una anécdota de esta mañana. Veo en el Twitter una muchacha que pone que se tomó una amoxicilina y no, que se tomó primero una ampicilina y luego se tomó una ampicilina, esa era la típica. una ampicilina, que se tomó una ampicilina y se tomó puedo decir el nombre, bueno, una amoxicilina con azúcar bulánico, mencionó un número comercial, que si eso es malo. Y yo le dije, no lo pude evitar porque le dije, o sea, tuiteé con lo primero que me vino a la mente, que fue, te estás haciendo un tremendo disparate, probablemente no lo necesitas. Entonces ella me respondió que la poli de la medicina me va a meter presa. Y yo le decía, eso no es menos de ahí, porque cada vez que una persona utiliza antibióticos sin necesidad, aumenta el riesgo de resistencia. Y yo solamente pienso en los 50 millones de personas que mueren anualmente con infecciones relacionadas con bacterias multiresistentes. Estamos hablando con Sara Mota. Y Sara Mota es médico infectóloga, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. ¿Y desde cuándo la infectología es una sociedad en este país? Tiene mucho. Desde 1981, el 24 de abril de 1982, fundada por el doctor Jesús Félix Iglesias. Jesús Félix, claro. La doctora Mónica Torman, doctora Ibelice Garris, Jacqueline Sánchez y otro número de médicos. Éramos como nosotros, la doctora Chabela Peña Acosta. La jovencita Chabela. ¿Y qué de Chabela Peña? Chabela Peña Acosta está muy bien, sigue ejerciendo en el Hospital Infantil Roberto Cabral, es docente. Muy activa en docencia, en investigación y en atención cercana de los pacientes. Sí. El Robert Reed es un hospital de investigación, ¿tú lo sabías? Hacen sobre lo que todo se ahí llama. en ese departamento de Sí, investigan algo. Jesús Feri ha hecho investigaciones. No, y más gente hay ahí. Tú sabes que hay unos íconos ahí. Exacto. Teófilo Gautier. ¿Sabes lo que era Teófilo Gautier? Por eso. Había un infectólogo buenísimo que era Onidio Mejía. ¿Te acuerdas de Onidio? Yo llegué a ver al doctor. Diablo, yo estoy viejo, mano. Entonces, la presidencia de la Sociedad de Infectólogos, no se acuerdan. Yo estoy viejo. Tú estás muy viejo. Porque de viejo que estamos hablando, ¿verdad? Exacto. Que sí? Exacto. Tú estás muy viejo. Cundo, después de esta pausa, vamos a seguir así teniendo pequeñas intervenciones con infectología, pero también vamos a seguir hablando de la vejez y las cosas mentales. O si la vejez mental o realmente es vejez. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Héctor, lo que pasa es que tú me quieres brincar de infectología pediátrica a viejito. Esa es la receta médica. Son contrastes. Mira, pero yo no lo veo como un contraste. Está tan interesante todo lo que tiene que ver con infectología. Yo te iba a decir eso, que si el niño no se pone su vacuna, no se le tratan las enfermedades infecciosas que pueda ir sufriendo, amigdalitis. El SIDA existe todavía, el HIV. Existe. Pero ya eso no mata a nadie. Bueno, lo que pasa es que el SIDA ha pasado de ser un diagnóstico de muerte, que usted le dice, usted tiene SIDA y ya se embromó, a ser una condición crónica, como es una diabetes o una hipertensión, guardando la distancia. ¿Por qué? Porque se cuenta con un tratamiento de alta eficacia, un tratamiento que, si bien es cierto, es un tratamiento que tiene sus efectos adversos, pero es un tratamiento que incluso en nuestro país forma parte de los medicamentos de alto costo. Las personas lo consiguen gratuitamente, aquellas personas que no puedan adquirirlo por sus recursos. Los medicamentos de altos costos, el programa de altos costos, que tiene unos años en República Dominicana, es posiblemente el programa más importante y el programa mejor que han hecho los gobiernos del PLD. Si hay algo que hay que decir que esta gente lo ha hecho bien, y mira que hay poca cosa de qué decir. Sí, pero eso pero no los tiene que medicamentos de alto costo
ha sido algo que esta gente lo ha puesto a valer. Así es. Eso, mira, hay que quitarse el sombrero frente a eso. Por eso han crecido los trasplantes, por ejemplo. Todo Sí. ha crecido. Pero volviendo al SIDA, entonces, estamos ya a un nivel de que si fulano tiene HIV positivo, es verdad que a veces ya ni lo tiene detectable en sangre. Sí, cuando el tratamiento, claro, el paciente tiene que tener una adherencia a su tratamiento, Claro. porque es importante que tome sus medicamentos de la manera correcta y llega un momento en Ajá. que uno le hace una prueba y encuentra que a nivel de sangre la copia del virus, o sea, no se detecta. Cero negativo. Claro. Esa No, cero persona ahí negativo me no. lo pega. Cero negativo no. Cero negativo No. no. Porque siempre va a tener anticuerpos. Ok. Pero la carga viral, que es lo que te dice cuántas partículas virales, si hay Ajá. material genético del virus en ti, Ajá. eso sí puede estar indetectable. En teoría, un paciente que esté en esas condiciones va a tener poco chance de transmitir. Exacto. Pero de todas maneras, es importante mantener la prevención, porque ¿qué pasa? El virus del SIDA es un virus que se multiplica rápidamente en las células. Generalmente cuando nosotros tenemos divisiones celulares, si hay una celulita medio chueca, el mismo cuerpo la elimina para Claro. que estemos perfectos. Pero la replicación del virus es tan rápida que dentro de la misma población, o sea, Sí. tú tienes VIH, yo tengo VIH y posiblemente tenemos subpoblaciones que son diferentes. Entonces, no se trata de que, ok, los dos tenemos VIH, ven, vamos. No, porque yo puedo infectarte con un tipo de células un poquito Anda diferente a pa'l las carajo. tuyas y puedo, que tú tengas un tratamiento que te está funcionando y entonces te puedo pasar quizá una célula mía que es resistente a tu tratamiento. En otras palabras, una persona que esté bien tratada con HIV, pero sea cero positivo, aunque tenga una carga indetectable, Debe mantener serológica, debe tener sexo con condones, debe tener sus precauciones. Debe cuidarse. Incluso, también en teoría, una madre que tenga carga viral indetectable podría tener su hijo vía natural. Ay, Y aún eso es así, importante. se sigue manteniendo la recomendación de hacer cesáreas, interrumpir el embarazo vía cesárea. Perdón, me corrijo, no se interrumpe el embarazo se lleva a su Ajá. término. Sí, pero aquí no es mala cesárea. Recuerde que usted está en el país del mundo que más Bueno, cesárea eso hay. sí, eso es cierto. Tristemente. No, pero Mario Lama no se va a tirar de que 8 horas de un trabajo de parto. No, pero- Mario Lama le da cuchilla de una vez. Este país es tan Cuchilla. Porque le van a pagar lo especial. mismo. Le va a pasar lo mismo. Este país es tan especial que hacen Oíste, cesárea porque Mari. se atreven a darle parto a una mujer así, pero bueno. En fin, es que aún No, se doctor, mantiene la... yo le digo la- a usted que a mí usted no me va a hacer parto. En esta uno Usted en me va Estados a Unidos hacer la obligan a cesárea. parir aunque dure 3 días. Porque yo no quiero que mi marido se busque otra. Así que usted me va a hacer cesárea bien chiquitica, que no se me vea, que yo me Y pueda no voy a poner mi lactar. bikini. Y total, no voy a que el lactar. marido como quiera se busca otra, aunque usted esté rompiéndose de buena. Eso Pero ya ese es ustedes, otro las tema. mujeres. Y yo no voy a lactar porque las tetas son de mi marido, no son de mi hijo. Qué buena pela. Mira, yo ¿eh? me engranojo porque es que eso es Qué buena horroroso. pela. Moja. ¿Tú estás oyendo lo que yo acabo de Mojada decir? con Sí. una varita verde. Sí. ¿Eh? Sí. Es así, Pero claro, Héctor, que yo lo sé. es así. Pero es que a mí me llegan la paciente hipertensa con hipertensión del embarazo, doctora. Entonces usted le va a dar la orden al ginecólogo de que me tiene que hacer una cesárea. La fórmula de las enfermeras incómodas que tenían que amamantar esa primera fórmula que le dan a esos muchachitos y la mujer con la teta llena de leche. Ay, no, pero que se le caen. Con tantos beneficios que tiene la lactancia materna. ¿Tiene Tan- beneficio Hay que hacer frente a enormes. pensando en Hay que infectología? hacer mucho. ¿Tiene beneficio? Por supuesto, porque incluso ese apego cercano que genera la lactancia, o sea, del niño a la madre, mejora el sistema inmunológico de un bebé que de por sí es inmaduro. A través de la lactancia materna se puede transmitir protección. Está demostrado que los niños que son amamantados tienen menos tasas de, por ejemplo, otitis media, menos tasas de infecciones virales. Un niño normal, sano, perfecto, puede tener hasta 9 infecciones al año. O sea, un niño menor de 2 años, hasta 9 infecciones. Estamos hablando de que cada 2 meses ese niño va a tener algún tipo de Algún infección. virus, ok. Sin embargo, el niño que es amamantado tiene menos tasa de esas infecciones y tiene incluso mejor respuesta. Además, yo siempre le pregunto, ¿usted ha visto que el becerro toma leche de otro animal que no sea la vaca? ¿Usted ha visto los perros
después que son destetados, que no pueden tomar leche de su madre, realmente uno porque le da leche los quiere matar, pero la leche le hace daño al perro. Claro. Entonces, el único ser vivo que toma leche de otro animal diferente es el ser humano e insiste. Pero es un tema de cultura. Incluso a mí me llama la atención que mientras más educada es la madre, más se esfuerza por la lactancia y que en muchos casos hay mujeres de clase media alta, que tienen incluso más posibilidades económicas de adquirir cualquier fórmula, son más propensas a lactar que mujeres que, a veces yo le digo en el hospital, doctor, indíqueme una leche, digo, y tú no tienes ahí. ¿Tú sabes cuánto cuesta? Y le pongo, ¿tú sabes cuánto cuesta esa latica? ¿Y tú sabes cuánto dura esa latica? A ese muchachito, ¿tú estás dispuesta a dar 500 pesos interdiarios? Exacto. Y dejar de ir al salón, porque tú tienes que darle por donde le duele. Son 500 pesos que tú tienes menos para tu salón, mi niña. ¿Tú estás segura que tú quieres comprar la latica de leche? Dale por ahí, tú verás. No, y cuando hablo del dinero, si el papá está ahí, dice, tú ve, yo te lo dije. Sí. No, y si tú le dices que para su salón, mira, mi amor, yo te aseguro a ti que va a preferir darle el seno. ¿Hay campañas para lactar a los niños todavía en este país? Todo el tiempo, incluso hemos visto con agrado que muchas empresas han empezado a abrir salas de lactar, o sea, para que las madres pues puedan lactar, e incluso se le debe dar facilidad, o sea, si por ejemplo tú estás recién parida, ya llegaste de tu licencia posparto, que son unos 4 meses actualmente, pero estás lactando, hay que darte permiso para que vayas, ordeñes, puedas sacar esa leche y almacenarla adecuadamente. Hay algunas zonas francas donde si tienen guardería permiten que las madres vayan y lacten a sus hijos. Eso es algo que ya existe y que poco a poco hemos ido cambiando un poquito la cultura, pero es un tema de educación. En salud todo se basa en educación. En salud. Bueno, educación. Claro, educación en salud. Pero no hay tiempo. Porque el seguro te paga 300 pesos, tú tienes que ver 80 pacientes en una tarde. Para poder hacer un poquito de dinero. Es un dilema que tenemos los médicos realmente. Pero si uno quiere dar un servicio de calidad, tiene que emplear un poco de tiempo en eso. O sea, hay que hablar con el paciente. Escucharlo. A veces yo digo, yo hablo demasiado. Hay gente que me dice, no, doctora, a mí me gusta. Porque también hay que saber conocer al paciente. Realmente hay pacientes que uno no le puede dar mucha información, solo la necesaria. Pero hay otros que te piden más y entonces eso hay que darle más. Principalmente ahora con el tema del internet. O sea, yo admito que sí, que yo googleo, que yo a veces busco cosas en Google, pero yo soy un ser humano. Pero vamos, que Google no puede por... No, Google no me sustituye. Exactamente. Sencillamente, porque Google no es un ser humano. No piensa, no tiene discernimiento. No, y que además hay algo que incluso a veces yo le he dicho a los estudiantes, por ejemplo, señores, miren bien dónde ustedes están buscando. Hay blogs... Wikipedia, que es una de las cosas que más se usa. Cualquiera edita Wikipedia. Así mismo es. Entonces usted sale y dice como una verdad o el disparate que escribe otra gente. Y además que hay muchos grupos que tienen diferentes intenciones y pueden crear una página con información que no sea la real, como hemos visto el caso de los grupos antivacunas y una serie de cosas los grupos antivacunas son gente que confunde. Tú dijiste, no entendí. Son personas que están completamente opuestas a la vacunación y que han promovido de manera negativa todo lo que tiene que ver con las vacunas, que por ejemplo hace ya unos años en una publicación tan importante como The Lancet salió un artículo donde hablaba de que las vacunas eran la causa de autismo. Y se ha podido demostrar mediante ensayos clínicos bien llevados en que efectivamente ninguna vacuna es causa directa de autismo, así como muchísimos efectos que se le adjudican a las vacunas. Claro, yo le decía a alguien el otro día, se nota que tú nunca has visto un sarampión. Yo nunca he visto uno, pero mis profesores... ¿Tú nunca has visto un sarampión? Yo no. Wow. No soy tan vieja. Nunca he visto un sarampión. Y tampoco he tenido la oportunidad de viajar y verlo, porque tengo unas compañeras que hicieron una rotación en España y justamente, porque en Europa hay casos de sarampión, en Estados Unidos siempre hay casos de sarampión, en América ha habido casos de sarampión desde Venezuela, Brasil, Colombia, ha habido casos de sarampión. ¿Y desde cuándo no hay sarampión? Bueno,
se supone que para este año teníamos ya prácticamente lo que era ya asegurada la certificación de continente libre de sarampión, que hemos perdido porque tenemos casos de sarampión. Pero yo particularmente admito, yo un sarampión nunca he visto. O sea que a ti no te dio sarampión. Gracias a Dios, porque estoy vacunada. ¿Pero Mi tarjeta de vacunación. Ay, no me hagas decir eso, Lidia. No, yo no te voy a preguntar cuántos años tú tienes. ¿En qué año salió esa vacuna? Porque a mí me dio sarampión, a Héctor le dio sarampión. Bueno, realmente... y varicela. Porque también existía y papera. Existía el concepto antes de que mejor que le dé. No. Si había vacuna, tú puedes estar segura que me la iban a poner, porque mi papá y mi mamá, gente muy extremadamente inteligente. Pero aquí en República Dominicana... Bueno, la vacuna, de las vacunas de sarampión, de polio, son de las más viejas que surgieron incluso... No, de polio sí. De polio, sí. Una de las más viejas también. Sí. Pero la mayoría de esas vacunas surgieron en el siglo, estamos en el XXI. Sí. En el 20, entre los 60, los 70. Okay, empezaron 60 y a surgir 70. incluso, Okay. y otras vacunas más recientes como la de neumococo que fueron ya a principios Sí. de este siglo. ¿No? Y la influenza, por ejemplo. Mis pacientes que no son en niños, bueno, sí, también, pero en adultos con enfermedades crónicas y sin enfermedades crónicas expuestos a la influenza deben vacunarse. Mira, en este país, bueno, precisamente uno de los temas que vamos a tocar en el próximo Congreso de Infectología, nuestro 13º Congreso de Infectología que será celebrado en esta ciudad de Santo Domingo el próximo del 8 al 10 de noviembre, con 2 talleres precongresos muy interesantes, uno sobre diagnóstico de laboratorio en enfermedades infecciosas, con todo lo que tiene que ver desde el manejo de la muestra, qué pruebas indicar, todo, o sea, digamos que diagnóstico for dummies, o sea, lo más básico, o sea, desde si es un moco que quiero tomar, ¿cómo lo debo tomar? Excelente. Y otro taller que es encerrado, que es precisamente a propósito del tema que tocábamos en el segmento anterior, de VIH, con lo último. Entonces, ya en el cuerpo del Congreso, que inicia el día 8, uno de los temas que vamos a tocar es la vacunación. Y precisamente vamos a estar hablando en 2 salones. Por un lado van a estar los pediatras hablando de vacunación de niños. Los pediatras tienen mucha cultura de vacunar. Y las madres usualmente vacunan a los hijos muy bien hasta el año y medio. Ya después de ahí comienzan a faltar. ¿Y qué decir del adolescente? Uy. Porque el niño grande se vacuna. Y si uno le dice al papá que usted también tiene que vacunarse, y la gente grande se vacuna. Exacto. Se vacuna la gente grande, o sea, se vacuna que si usted llega a la edad de Matusalén, a usted le toca vacuna. Así es. Porque en nuestro país lo que iba a decir era que como nosotros, lamentablemente, en ciertas cosas, por un lado tenemos mucho avance, por otro tenemos recursos limitados, uno prioriza a los pacientes de riesgo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un número limitado de dosis a nivel del hospital público, generalmente voy a aplicar esa vacuna a los pacientes que tengan alguna comorbilidad. Claro. O sea, que tengan niños que tengan enfermedad de pulmón crónica, niños que sufran del corazón, niños que tengan enfermedad del riñón. Pero, como tú dices, o sea, la vacunación debe ser universal. En países donde cuentan con todos los recursos, se recomienda. O sea, de hecho, en Estados Unidos, como tienen otoño, ya se abre formalmente lo que es la etapa de vacunación contra influenza y se llama a todo el mundo a recibir su flu shot, o sea, su inyección de influenza, que se debe colocar a partir de los 6 meses de edad. Los niños de 6 meses a 9 años reciben 2 dosis, una hoy, otra en 4 semanas, y los pacientes por encima de los 9 años, una sola dosis. Recordando que usted se puso esa vacuna en esta época y que el año que viene, para esta misma época, tiene que vacunarse anualmente, porque el virus cambia mucho y se tiene que diseñar una vacuna en cada temporada. Entonces, ese es uno de los temas que vamos a tratar, no solamente vacunación, o sea, de los niños, sino vacunación del adulto y el envejeciente. Vacunación del viajero. Vamos a viajar y nos apertrechamos de abrigo o ropa de verano según sea la época. Buscamos cuáles son los sitios que debemos visitar, cuáles museos, si le gusta eso, cuáles restaurantes, cuáles son las plazas. Y usted averiguó cuáles vacunas debe tener. Así mismo. Usted sabía, por ejemplo, porque tenemos la idea, bueno, como nosotros estamos en este país y somos subdesarrollados y vamos a ir a Europa,
Entonces, no, pero en Europa está todo bien. Yo no tengo que vacunarme. En Europa hay casos de sarampión. En Europa hay meningococcemia o meningococo, que, por ejemplo, en España es un problema de salud pública que nosotros aquí no tenemos meningococo. Podemos tener un caso de meningococo al año, pero no tenemos esa carga de meningococo, aclaro. Y hay vacuna. De otras bacterias, sí. Sin embargo, si usted va a viajar a cualquier parte del mundo, pues debe percatarse si necesita alguna vacunación adicional, como la de la fiebre amarilla, que es una vacunación, o sea, que es la única vacuna obligatoria por organismos internacionales, donde incluso hay países donde si no muestras la tarjeta, no te dejan entrar. Y que vale decir que, por ejemplo, esa de fiebre amarilla la pueden adquirir gratuitamente en el programa de inmunizaciones, en la oficina del PAI, que está... discúlpenme que soy mala para las calles, pero al lado de Santo Socorro, por ahí por La Fe. En La Fe, sí. Para y eso funciona muy bien. Para eso sirve Google. Usted pone PAI y le va a salir, incluso a través de Waze puede, y llega directamente ahí. Y es fácil llegar. Y lo que más me gustó, yo me puse la vacuna de fiebre amarilla hace 2 años, y lo que más me gustó fue que cuando, yo voy, me vine a poner fiebre amarilla. Entonces, me toman mis datos, y cuando voy al área donde me van a poner la vacuna, perdón, la doctora me dice, también le vamos a poner polio, le vamos a dar un recuerdo de polio y le vamos a dar un recuerdo de doble viral, de sarampión y rubeola. Y yo, ok. Me fui con mis 2 pullitas y mi gotita, porque son de las vacunas que deben colocarse las personas que van a viajar fuera, ya que por precisamente la presión de estos grupos antivacunas y de madres que se niegan a vacunar, algunas cediendo a estas presiones, otros por simple, convicción, ya sea religiosa o de cualquier otro índole. ¿Religiosa? Bueno, más que religiosa, cultural, hay algunas comunidades cerradas que tienen sus propios cultos que entienden que las vacunas, como son biológicos, son biológicos, son semisintéticos, no son naturales, no las aplican. Entonces, precisamente por eso, porque cada vez fueron menos y porque quizás los que somos pro vacunas los subestimamos. Entonces, realmente eso ha llevado a coberturas bajas. O sea, en países con dinero, el tema son los antivacunas. En países pobres, el tema es la falta de provisión. Y también un tema de educación, del mismo personal, porque el tema de vacunas es un tema que nunca se acaba. Siempre hay que estarlo recordando, siempre hay que estarlo mencionando. Porque tenemos muchos, esa palabrita. Muchos tabúes. Muchas cosas que no nos damos cuenta. Pero si como quiera le van a poner la vacuna y le va a dar fiebre y va a tener el mismo malestar, ¿para qué lo voy a vacunar? Que le dé la enfermedad y decía una nadie amiga, se muere de sarampión. Bueno, yo pensaba que nadie se moría. Varicela a mí sí me dio. Y yo pensaba que de varicela no se moría nadie. Yo me sentía morir casi cuando me dio varicela, pero realmente no era que me iba a morir, era que me sentía muy mal. Es que la varicela, sobre todo si tú eres medio grandecito, es muy mala. A que a mí me dio me dio exactamente con 11 años y 11 meses. Me acuerdo porque yo cumplí año en abril y me dio en marzo. Luego, cuando estudié medicina, leí que me dio exactamente en la época epidémica, porque la varicela da invierno tarde, primavera temprana. Que siempre le digo a la gente, nosotros no tenemos estaciones, en nuestra percepción de temperatura es casi la misma el año entero. Sin embargo, los virus se comportan igual que en cualquier parte donde las estaciones son marcadas. Vamos a hablar también, tú sabes de qué, de varicela y herpes. Pero Cundo me está haciendo señas y el pobre está casi a punto de, Cundo, es que... Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Definitivamente, nosotros somos privilegiados de tener esa... y ustedes ahí en el Robert Reed, con ese mar, que ya estamos en el aire, con ese mar que les llega, eso sería bueno como aprovecharlo. Bueno, antes habían en el hospital, persianas. Yo recuerdo que en el 3er piso, cuando yo era residente de primer año, recuerdo que me sentaba, por ejemplo, a escribir y tenía que pisar las hojas con lo que fuera porque entraba tal viento que se volaban las hojas. Sí. Ahora está cerrado, aire acondicionado y bueno. A ustedes los infectólogos no les gustan mucho los aire acondicionados. Lo que pasa es que para que haya aire acondicionado y se minimicen
transmisión de enfermedades por esa vía, tiene que haber una serie de condiciones. No basta que haya aire acondicionado, tiene que haber un sistema de ventilación con una presión negativa para que el aire pueda circularse y filtrarse. Y una limpieza de los Entonces, filtros. si nosotros, o sea, exactamente, porque incluso hay algunas bacterias que pueden colonizar esos filtros. ¿Cómo e así infectar. colonizar? Colonizar, bueno, colonizar, ¿cómo lo digo? Ocupar Que el viven ahí, espacio se y quedan quedarse ahí. Entonces, por ejemplo, cuando una bacteria coloniza una superficie, esa superficie puede ser un objeto o puede ser su nariz o su intestino o su piel, generalmente está ahí tranquila y no causa enfermedad. Pero si, por ejemplo, una bacteria tiene colonizada un ventilador y uno a través de ese aire inspira eso, sí, ella está colonizando el ventilador y no lo va a pudrir, pero a ti sí te puede enfermar. Exacto. Entonces, y colonizan, por ejemplo, los virus de catarro, de tuberculosis. de hecho, creo que fue el mes pasado, salió una publicación donde hablaba de que en los aeropuertos, en las líneas de seguridad, se cultivaron más virus Ay, que sí. en el baño. Ay, sí. O sea, más contaminación y es un ambiente Abierto, supuestamente. abierto, ¿no? Y que no Sí. huele mal, huele incluso aséptico. Los Sí. aeropuertos no tienen olor, Sí. salvo en las zonas de comida, y no en todos los aeropuertos huele así en la zona de comida. Y yo me quedé, oh, wow. O sea, a veces uno entiende a Howard Hughes, que vivía con... No hay que llegar a ese extremo. Sí. Lo que hay es que lavarse las manos, pero... Hay que lavarse las manos, eso es importante en infectología. En infectología y en todo, aunque la infectología, y creo que por eso es que nuestro congreso tiene tan amplios temas y va dirigido a tantas especialidades, porque la infectología permea todas las especialidades, de alguna manera. De hecho, en los extremos de la vida, las causas más comunes de enfermedad son las infecciones. Y digo más, yo digo que quizás yo no lo vea, pero últimamente uno va viendo cómo cada vez se encuentra algún virus detonando un organismo genéticamente predispuesto interactuando con el ambiente. Explícate. Que tenemos muchas enfermedades. Por ejemplo, a propósito de vacunas, el HPV, Sí. que es un virus que infecta y que al modificar la estructura de la célula a nivel, bueno, donde quiera que infecte, porque Ese es se el infecta la piel, papiloma, lo el virus hace, de papiloma el del papiloma humano. Ujú. está relacionado con el cáncer de cervix. No todas las personas que se infecten con HPV van a tener cáncer de cervix. Correcto. Pero si tienes cáncer de cervix, es probable que esté relacionado con el HPV. O Ok. el virus de la hepatitis B, que puede causar o modificar también lo que es la estructura de la célula del hígado y puede provocar más a largo plazo, pues lo que es cáncer hepatocelular. Pero tú mencionaste dos entidades que tienen vacuna, el Sí. papiloma y la hepatitis. Las dos tú te puedes vacunar. Exactamente. Y por eso, por ejemplo, podríamos decir que hay cánceres que se pueden evitar con vacuna, como son el cáncer de cervix, el cáncer de cabeza y cuello, porque el papiloma no solamente causa infección genital y no solamente causa cáncer de cervix. El papiloma puede causar cáncer de pene en hombres, puede causar cáncer de faringe, orofaringe, o sea, de cabeza y cuello también. Y las lesiones benignas son las verrugas vulgares. Ujú. O sea, para que la gente tenga una idea, esos ojos de pecado, como le llaman coloquialmente, se conocen el nombre científico de esas verrugas vulgares y son producidas por el mismo virus del papiloma. Pueden ser, no todas son, para que no, claro, nos asustemos. pero exacto. No, pero también es bueno también aclarar que generalmente las verrugas vulgares son benignas. O sea, es Sí. más un problema estético. Sí, Pero no ciertamente. son benignas, no degeneran, porque son virus diferentes los que están relacionados con las verrugas vulgares que con los que están relacionados con el cáncer de cervix, Con el papiloma con el humano. papiloma. Entonces, volviendo al Congreso, porque tú sabes que este programa lo escucha mucha gente de diferentes En todo el país. áreas. Gracias, sí, en todo el país. Yo sé que ahorita yo voy a encontrar mucha gente va a decir, te escuché en la Z. Sí. Yo confío que sí, yo confío que sí. Mira, disculpa que te interrumpa. Hace unos años yo vine a esta cabina, pero vine de noche y no a hablar de medicina, vine a hablar de deportes. ¡Oh! Y todavía hay gente que me dice, tú estás en la Z. Y yo hace años que no vengo a hablar de deporte aquí. De deportes. ¿Y cómo Ajá. es eso? Que una pediatra infectóloga venga a hablar de deportes. Bueno, el doctor Ferry dice que la infectología es mi hobby, que yo vivo de los deportes. Es al revés realmente, porque
Yo vivo de la infectología, pero sí, cosas que se dan. ¿Y qué deporte, dime? Bueno, básicamente béisbol, Oh, aunque también fútbol, baloncesto, un chin de todo. ¿y qué tú pero eres, mucho béisbol. cogidita? Gracias a Dios. ¡Eh! Cundo, ¿te diste cuenta que las buenas son escogidistas? ¿Te diste cuenta? Sí, y estamos en cuarto, pero ahí vamos empujando 4 y para 4, arriba. no está Sí, mal, sí, para lo mal sí. que se empezó y para lo poco que bate el escogido, pero bueno. Porque realmente la anemia ofensiva no es solamente del Licey. No se batea, los juegos hay que verlo. Pero volviendo al tema del Congreso, para no, porque Volviendo a si no vamos, infectología. si no vamos a hablar de pelota, y hoy empieza la Serie Mundial, no, el pobre Congreso Uy. se olvida. Sí, no, y el Congreso está muy interesante, del 8 al 10 de noviembre. Me encanta que sea en la ciudad de Santo Domingo. Ni que gracias a Dios después de la Serie Mundial. De aquí a esa fecha la serie se habrá acabado. Definitivamente debe haberse sí, por necesidad tiene que haberse acabado ya, Sí, del 8 al 10. sí. Del 8 al 10 de noviembre en el Hotel Crown Plaza, en la ciudad de Santo Domingo, el 13º Congreso Dominicano de Infectología. Que vale decir también que cuenta con el aval y la participación de la Asociación Panamericana de Infectología, que va a tener su simposio. También la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología nos va a avalar y nos va a apoyar con un simposio. Y la Sociedad Brasileña de Infectología también va a estar avalando y apoyando nuestro congreso, no solamente con el aval, sino con participación de conferencistas tocando diferentes temas, arbovirosis, VIH, y por supuesto los mejores conferencistas de nuestro país van a estar participando ahí: el doctor Jesús Félix, la doctora Mónica Torman, la doctora Virgen Gómez, el doctor José Brea, Jacqueline Sánchez. Bueno, va a ser realmente una fiesta científica. Yo espero que muchos puedan participar. Ay, sí. Bueno, yo digo de que el que no va se lo va a perder. Y Porque se va a perder mucho. está muy interesante los temas de vacunas, como había mencionado antes, la Aquí hay- resistencia, cómo abordar infecciones, cómo abordarlas y cómo evitar bacterias multiresistentes, todo lo que tiene que ver con... hay una conferencia que me encanta, que yo espero poder ver. Bueno, es temprano en la mañana, quizás yo la pueda ver, porque como soy de la parte organizativa, muchas Claro. veces uno tiene que estar en otras cosas, pero ojalá pueda ver yo lo que es la mundialización de las infecciones, es decir, Mundialización. cómo todo el movimiento, o sea, cómo una infección, o sea, es muy interesante cómo tú aíslas una cepa, o sea, un tipo de bacteria en la India y te encuentras con que en Utah, tal vez, Wow. genéticamente es la misma. O sea, eso es increíble. Y cómo se mueven las Los aviones. infecciones de todo. Bueno, puede ser por avión. Imagínate tú, la marcha migrante que va rumbo al norte. Ellos van con todo, van con sus sueños, van con Así sus es. miseras y también van con sus bichos. O sea, Exacto. con sus infecciones a llevarlas. Sí, sí, Y sí. van a encontrarse allá con sus bichos también, porque Hacer lo una que gran decía, lucha. no, y lo que decía ahorita, nosotros tenemos como país tropical unos tipos de enfermedades, Ujú. pero los países desarrollados tienen sus enfermedades. O sea que nosotros no somos desarrollados. Bueno, Entonces, aquí hay un tema que me llama mucho la atención. Profilaxis prequirúrgica. así es, porque cuando el paciente va a ser sometido a cirugía, para evitar las infecciones en lo que es en el sitio quirúrgico, en el transquirúrgico, se debe dar una profilaxis, pero es importante recordar, saber con qué la damos, cómo la damos, para Eso es minimizar, básico. porque las infecciones en el sitio quirúrgico cuestan mucho dinero. Básicamente creo que la mayoría de los temas del Congreso van a ir enfocados de una manera a ver cómo, al mejorar nuestra práctica, podemos disminuir los costos. Porque cuando una Y persona vida. se te infecta, Sí. sí, pero vamos a hablar de dinero porque a los que administran se les debe hablar de dinero. Y también a la gente se les debe hablar de dinero. Resulta que cuando tú tienes una infección en el sitio quirúrgico, el paciente va a durar más tiempo ingresado. Es más costo para el hospital, para el seguro y también para el paciente. En todos los sentidos. Si no te vacunas, tienes más riesgo de adquirir una enfermedad. Por ejemplo, la vacuna de influenza o una vacuna de neumococo para un niño, también para el adulto.
para el adulto. Para evitar la neumonía en el paciente adulto. Digamos que, si yo no me vacuno, es verdad que hay muchísimos virus que producen síntomas como la gripe. Sí. Y a pesar de que el inglés tiene menos palabras que el español, en inglés, sin embargo, hay 2 denominaciones para definir resfriado común o gripe. Sí. Que nosotros le decimos gripe a todo lo que toste y moco, aunque sea alergia. ¿Qué pasa? La infección por influenza es mucho más severa que la infección por cualquier otro virus. Si usted le da influenza, es probable que usted necesite ser ingresado. ¿Y es verdad que hay 2 tipos de influenza? Bueno, hay 3 virus realmente, A, B y C. Básicamente las epidemias son, el C casi no afecta a humanos, a menos que mute, es de animales. El B es menos frecuente, el A el de las epidemias. Generalmente la vacuna contiene A y B, que son los más frecuentes. El B suele relacionarse con casos esporádicos y el A es el de las masas, de las sí. epidemias cuando se presentan. Es que hay muchos. Entonces, por ejemplo, cuando usted no está correctamente vacunado, usted aumenta su posibilidad de adquirir cualquier enfermedad y tener que ser ingresado. Automáticamente tú estás ingresado. Claro, aunque el centro de salud donde estás ingresado tiene un buen control de infecciones, hay un chance, o sea, tú tienes más chance de adquirir una infección en el entorno hospitalario dentro del hospital que interno. afuera. No solamente la posibilidad de adquirirla, sino que la infección que vas a adquirir es diferente. Porque cuando tú adquieres una infección en la comunidad, o sea, en tu casa, Sí. yo te puedo manejar con un tipo de antibiótico, tal vez con penicilina, que el doctor decía que eso se usa, sí se usa. Sí se usa. O Y con funciona. o con ampicilina. Pero si tomas una infección en el sitio hospitalario, probablemente no te pueda poner ampicilina. Va a tener que utilizar un medicamento más costoso. Sí. E incluso tal vez tenga que dejarte ingresada porque a lo mejor ese medicamento no tiene una equivalencia vía oral y tenga que dejarte por la vena Sí. por un buen tiempo. Entonces, todo eso se puede evitar con la vacunación. Con la vacunación. Wow. Tú sabes que él mencionó eso de la penicilina y yo pensé inmediatamente, yo soy cardiólogo, pensé en endocarditis. Ujú. Y mira, por ejemplo, la endocarditis yo creo que de las infecciones serias y complicadas, después que tú quitas la meningitis, la meningococemia, que son explosivas, la endocarditis es de cuidado. Sin embargo, mira qué interesante que la endocarditis, como uno de los agentes causales que pueden ocasionarla son los enterococos. Y el enterococo, por ejemplo, puede ser sensible a ampicilina, que es barata, que es más accesible. Exacto. Y ser resistente a la vancomicina, que es más cara. Sí. O sea, a veces no se trata, y es una infección muy seria que hay que tratar con antibióticos en altas dosis y por mucho tiempo. Y puede ser tratada con ampicilina si el germen que Sí. invade no es sensible. Esa es una de las cosas que estamos viendo positivas en cardiología y que se trataron en el último congreso. Óyeme, oral. Eso es interesantísimo, tú poder tener esa posibilidad. Cada vez más. Hace un par de semanas yo hacía un curso en línea con docentes de la Universidad de Uruguay. Era un curso avalado por la Universidad de Uruguay y era básicamente el uso de antimicrobianos en niños y adolescentes. Y recuerdo un módulo donde se hablaba mucho de rotar a la vía oral lo más pronto posible. O sea, que te ingreso hoy y te doy antibiótico por la vena, pero tratar de que a las 72 horas como mucho yo poder Comience a cambiar tomarlo. oral, que es un reto que tenemos los pediatras porque no todos los antibióticos, bueno, no solamente los antibióticos, sino vamos, por ejemplo, al tema de cardiología. Los niños cardiópatas tienen que machucar pastillas. Así es. Porque no hay jarabes Así es, sí, tristemente no hay jarabe. Vamos a hacer una pausa porque el tiempo se va hablando de cosas interesantes y yo no miro a Cundo. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Viviste esa época de Federico Velázquez, tú no viviste esa época del Escogido. Yo te llevo esa ventaja. Ya estamos en el aire, me están oyendo, pero todos los oyentes de la Z saben que yo soy escogidista. Una escogidista de 27 años. Sigamos hablando del Congreso, porque... Sí, porque si nos vamos en pelota... nos vamos a meter en lío. Ustedes, como es un Congreso de Infectología, van a tratar también lo que son las medicinas para las infecciones. Entonces, a mí me llama mucho la atención, una vez que tuve la suerte
milagrosa de que la doctora Jacqueline Sánchez, yo le dije, ven a acompañar a la doctora Josefina Fernández, tú no vas a hablar, tú vienes con ella. Y la puse a hablar. Tú no te imaginas, tú no te imaginas. A mí me llama mucho la atención que en los colmados venden ampicilina y amoxicilina para el dolor de cabeza, para los estornudos, para las alergias, que los pacientes te llaman y te dicen, doctora, mire, yo tengo una gripe, indíqueme qué antibiótico, como yo soy hipertensa, dígame qué antibiótico yo puedo tomar para esta gripe. No, y algunos cuando van ya él tiene gripe y yo lo traje porque él no se mejora, yo le estoy dando esto. Y sacan. Hay una marca muy conocida que la gente bueno, que es una amoxicilina. A mí me preocupa mucho eso. De hecho, hace unos días yo conversaba con alguien que es cercano al ministro. Ojalá el ministro esté viendo el programa y le diga, señor, mire, yo necesito una reunión con usted, señor ministro, para que toquemos un tema de ver con quién es, si es el ministerio, si es el gobierno central, si es el servicio, si es Chanel, quién. Un reglamento, una orden de que los antibióticos sean solamente vendidos si están bajo para la redundancia, receta médica. Así es. Una receta debidamente sellada. En Cuba, no te venden un antibiótico si no está sellada la receta, firmada por el médico y además justificada. Justificada. O sea, no es solamente que yo te indico una amoxicilina, tengo que poner por qué. ¿Cuál es tu diagnóstico? Entonces, aquí por lo menos yo me conformo con que la receta esté firmada y sellada, que no puedan comprarse. Que no la venden en colmado. Que no la vendan en colmados. O sea, eso es algo que es la parte que podemos controlar. Sí. Porque hay una parte de antibióticos que se utiliza en agricultura como factor de crecimiento de animales, como prevención de infecciones en animales. Eso es algo que nosotros, también ahí los gobiernos tienen que intervenir. Pero por lo menos a nivel de nosotros médicos clínicos, si uno puede, un estamento así, decomisar, sacar esos antibióticos de los colmados, sí, hacer incluso sanciones, penas para las personas que vendan antibióticos o que dispensan antibióticos sin una indicación dada por un médico. Uh-huh. Y claro, ya uno se encargará como sociedad de educación de los colegas para seguir afianzando cuándo utilizarlos y cuándo no. Pero no solamente de los colegas, es que es lo que tú decías hace un rato. La educación, es que no estamos educados nosotros, no nos ocupamos de educar a nuestros pacientes, no nos ocupamos de educar adecuadamente a nuestros oyentes. Por favor, debemos ser uno de los países con más altos niveles de resistencia a la ampicilina y a la amoxicilina. Mira, paradójicamente depende de la bacteria. Okay. Si es un Streptococcus pyogenes, que es el streptococo de la garganta, para que la gente se ubique, ¿no? Sí. Él le causa muchas otras cosas, pero para que tengan una idea, amigdalitis, ¿no? Exactamente. Sí. Eso todavía se trata con penicilina. Incluso una bacteria tan fuerte, tan asesina como el meningococo, se puede tratar con penicilina. Sí, pero la penicilina es inyectada. Y sí, la ampicilina tú la compras en el colmado. Pero, por ejemplo, la infección de garganta por streptococo se puede manejar con amoxicilina, que es vía oral. Sí. Y es sensible. Vale decir que la penicilina, la amoxicilina, la ampicilina son penicilinas todas. Son la penicilina familia. Es inyectada, la ampicilina también, y la amoxicilina es la primita hermana que se puede dar por la boca. Pero son todas familias ahí, son hermanitas. Sí, o sea, entonces, que si usted es alérgico a la penicilina, usted es alérgico a la ampicilina, es alérgico a la amoxicilina. Entonces, sin embargo, en el Streptococcus pneumoniae, que es la bacteria que causa neumonía, bueno, muchas bacterias causan neumonía, pero el neumococo es el que causa la mayor cantidad de neumonías y más graves en niños pequeños y en personas mayores. Uh-huh. Depende. Por ejemplo, el neumococo también causa infección del sistema nervioso central, o sea, meningitis. Como las dosis que se necesitan para manejar la meningitis son más altas, porque alguien dirá, bueno, pero ¿por qué se enferma el cerebro si tiene una barrera? Pero realmente la barrera hematoencefálica, hay una barrera, el líquido cefalorraquídeo tiene mecanismos para evitar que las cosas lleguen ahí. Entonces, entran los bichos, pero los antibióticos puede que no entren. Exacto. Cosa
Por qué eso cosa. es que es tan difícil. Entonces, las dosis que se utilizan para manejar meningitis son más altas. Ujú. Entonces, quizás el neumococo está en pulmón y tú puedes usar ampicilina, pero si está en el cerebro tienes que usar otro antibiótico, Más caro. más caro. Entonces, señores, esa es una de las razones por las que usted no debe comprar ampicilina y amoxicilina en el colmado, porque entonces usted va a necesitar antibiótico más caro. Vamos a ponérselo así, como tú ahorita dijiste que el bolsillo era importante. Le vamos duele mucho a la explicárselo así. gente el Sí, bolsillo, porque sí. o sea, es verdad que el tema de la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Y la gente Definitivamente. prioriza mucho más. O sea, el otro día alguien hablaba que los especialistas cobran muy caro y yo le decía, en una consulta, o sea, tú te gastas en una cena en un restaurante, te gastas más que lo que te van a Y cobrar. no le duele. Y mucha gente tiene el último celular, tiene ¿por dónde va el iPhone? Por ahí, ese último iPhone, que Sí, no sé yo por ni dónde sé, va. 7 u 8 Bueno, probablemente. ese lo tienen. Sí, y la salud no le gusta. Déjame mencionar, porque yo te voy a dejar a ti aquí hablando de deportes y de bola de cristal, pero yo quiero que todos sepamos que el 13º Congreso Dominicano de Infectología es del 8 al 10 de noviembre en el Hotel Crown Plaza, aquí en Santo Domingo. Y te voy a invitar a ti, aunque tú seas pediatra o porque eres pediatra, a un foro internacional de cómo envejecer con calidad, que se va a llevar a cabo el jueves 1 de noviembre. Voy a dar un teléfono donde se puede inscribir, 809-564-8888. 564, mira, yo nunca había oído eso. 809-564-8888 para el Foro Internacional de Cómo Envejecer con Calidad. Y con ustedes en la Sociedad de Infectología. En la página de la sociedad, que es sdi.com.org, ORG. y a través de los teléfonos de la sociedad, que es 809-225-0121. 0121. Y ustedes, ¿por qué no dice infectólogo, pediatra, gastroenterólogo? No dicen cardiólogo, pero pueden ir los cardiólogos. Claro ¿verdad? que sí. Entonces te dejo con los muchachos de deporte. ¿Verdad, Cundo? La dejo a ella con los muchachos de deporte, porque ella aquí está mencionando nombres de Boston y no sé qué. Entonces yo la dejo en deporte y me voy yo para mi casa a oírlos. La receta médica de la Z.